Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante eh, para todos, los que están fuera de Canadá y los que en algún momento quieren cambiar de trabajo, y es cómo buscar trabajo. Así que hoy nos acompaña Eviani de los Santos de Interexpert. Eviani es reclutadora y especialista en buscar, ayudar a buscar a la gente trabajo. Hola. Hola, ¿cómo estás, Eviani? Ay, muy bien, gracias por invitarme, Jocelyn. Vamos a conversar un poquito sobre este tema tan interesante que es la búsqueda de trabajo en Canadá. Así que vamos a empezar. Eviani, preséntate un poquito de lo que tú haces y como dice el dominicano, porque esto es para todos, Ajá. vamos al mambo. Primero, antes de hablar un poquito sobre mí, muchísimas gracias por invitarme y por hacer esto posible. Me parece que es un tema súper interesante y la verdad que estoy feliz de poder estar aquí y poder dar tips y hablar. Yo hablo muchísimo, entonces me encanta. Pero bueno, ya saben mi nombre, soy Eliane, yo soy de la República Dominicana, de Santo Domingo, y tengo aquí viviendo en Toronto desde el 2019. Yo soy un bilingual corporate recruiter para una multinacional aquí en Canadá. Entonces, antes de empezar ahí, era reclutadora en una agencia de empleos. Eh, Estoy ahora mismo haciendo la certificación para ser profesional de Human Resources. Aquí en Canadá tú necesitas certificaciones para absolutamente todo. Sí, Eh, sí. Tengo una certificación internacional en reclutamiento educativo porque durante muchos años representaba la educación francesa en Dominicana, Haití, Panamá para llevar estudiantes a estudiar a Francia. Entonces como que ahí empezó mi idea digamos, mi amor y la pasión por el tema del reclutamiento. Y aquí en Canadá, bueno, de manera profesional me dedico como reclutadora y también tengo este side, digamos, side business que es Interexpert. Es decir, que tú tienes todos esos puntitos, eh, tú sabes todos los truquitos que necesitan los candidatos para a la hora de buscar trabajo, porque tú eres quien reclutas, por lo menos Bueno, en esa área. exacto, al menos vamos a decir esto, yo conozco las dos plataformas, conozco los dos lados, como reclutadora, por supuesto, y también porque yo también he sido candidata, o sea, obviamente. Entonces, sí, la verdad que me permite tener como que una visión un poquito más integral de lo que se está buscando. Yo entiendo que eso me da autoridad también para yo poder Claro, toda. estar contigo y decirte, mira, esto funciona, esto no funciona, tenemos que hacer esto, esto podría ayudarte. Entonces, sí, vamos a decir que sí. Tengo las dos plataformas. Mire, Bianni, en los últimos días, la Uh -huh. señora Luz de Dominicanos en Saskatchewan se ha dado la tarea de hacer unos lives con personas que han conseguido trabajo desde sus respectivos países. Y Sí. eso, mira, me puso súper contenta porque las personas, yo no conozco realmente, no conozco a nadie que haya llegado con contrato de trabajo, Ay, pero eso le da a uno ese ánimo de transmitirle también ese ánimo a las personas que están fuera de nuestro país, porque sabemos que llegar aquí implica un gasto enorme. claro. Entonces, hay personas que no pueden hacerlo por una más razón u otra y les gustaría venir por contrato de trabajo. Y nosotros también sabemos que en nuestros países, Latinoamérica, hay muchas personas sumamente capacitadas para hacer muchos trabajos aquí y quién sabe, pueden conseguir buenas ofertas. Muchas también quizás han aplicado, pero no han enviado quizás el resumen Canadiense. canadiense o el resumen correcto, hecho de la forma como va. Entonces, Sí. vamos a darle esa continuación. Lo bueno es que todos como que estamos conectados, porque mira, Dominicanos en Saskatchewan se está conectando ahora. No sé si Hola, escucho esa Luz. parte. Pero sí, o sea, esto va a ayudar. Este trabajo que estamos haciendo, que está haciendo Luz, trayendo estos lives de estas personas y este contenido que estamos trayendo contigo de cómo hacer el resumen, va a motivar a muchas personas que
quieren venir y de otra manera no pueden, a empezar a hacer sus aplicaciones a los trabajos aquí en Canadá. Así que yo sé, ya hay muchas personas que saben que el currículo canadiense no lleva foto, no se pone el sexo ni la edad, pero yo quiero que tú me digas, básicamente, hay personas que saben esto, pero hay muchas cosas que no saben. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al enviar su resumen? Bueno, aunque tú no lo creas, poner ese tipo de información que realmente es irrelevante en formato canadiense es uno de los errores más comunes. Pero vamos a decir que eso se puede pasar. Lo que no se puede pasar, que son errores comunes y drásticos, es el hecho de tú enviar una candidatura general a una posición en específico. Sí. Es decir, si yo estoy buscando un marketing manager, vamos a decir, a mí me encanta que tú en algún momento de tu vida hayas trabajado como vendedor de, no sé, De carros. de carros, por ejemplo. De hecho, es una experiencia que puedes tomar algunas tareas de esa para formarte como manager de marketing, porque al fin y al cabo marketing como que tiene que ver con la industria al fin y al cabo de vender, vamos a decir así. Pero hay gente que me pone sus candidaturas de una manera, presentadas de una manera que no tienen absolutamente nada que ver con la posición que yo estoy buscando. Entonces, ahora yo te voy a decir algo. Yo como reclutadora, yo evito ese tipo de cosas. ¿Cómo? Porque ahora en Canadá es una tendencia el utilizar los ATS, que son los Applicant Tracking System. Entonces, el error más grande que puedes hacer es enviar una candidatura general porque ni siquiera va a ser leída por el Applicant Tracking System y yo como reclutadora ni siquiera voy a ver tu candidatura. Entonces, eso es el error más, o sea, digo que el más drástico. El otro está en hacer un CV muy largo, a nivel de forma. Es importante mantener máximo las últimas 3 posiciones. Si vas a poner las demás posiciones, busca un formato que te permita completar esas informaciones, que también son 2 páginas, pero no es que tú vas a poner un periódico en esas 2 páginas. O sea, Sí. tiene que ser un formato que sea lo suficientemente claro, limpio y que las informaciones que yo como reclutadora necesito sobre ti como candidato estén de fácil acceso para mí. Nosotros Sí. duramos como muchísimo, 3 minutos con un CV. Entonces, si yo al segundo 15 digo, Jocelyn, como que, y yo ni siquiera he terminado de leer sus experiencias, es porque tu formato no está correcto, o sea, no está correcto para mí, está muy Sí. cargado. Ese es el segundo error. Y también el tercer error, para mí, yo lo tomo mucho en cuenta, pero no es necesariamente algo que pase, que todos los reclutadores lo miran. Es el tema de, a nivel de fondo y de la presentación de tu perfil, que no tenga la atención al detalle que necesitas. La atención al detalle es tan simple como los signos de puntuación. Es tan simple como que yo pueda leer tu professional summary, o sea, tu profile, y que yo sepa qué voy a buscar, qué perfil Sí. voy a leer. Entonces, Sí. eso es súper importante porque eso me permite yo identificar cuáles son algunos de los skills que tú tienes y que son necesarios para la posición, aunque el Sí. attention to detail es necesario en cualquier posición. Yo creo que respondí, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Diste los tres errores mayores. Ah, ¿sabes qué? Yo hice mi pasantía en un centro que se dedicaba a ofrecer ese mismo servicio, búsqueda de trabajo Ok. a las personas. Y algo que notaba mucho, que aprendí, perdón, algo que aprendí fue que cada resumen iba enfocado a la posición. Por ejemplo, tú tienes tres empresas diferentes están buscando un community manager y tú eres community manager, pero cada empresa tiene una visión diferente, busca un La perfil industria puede diferente, ser diferente. pero están buscando tienen las tres posiciones disponibles. Entonces, tú no puedes, aunque tú
tienes la experiencia sobre y la preparación para trabajar como community manager, tú no puedes enviar o no debes, porque poder podemos, no debes enviar el mismo resumen a las tres empresas porque cada empresa tú tienes que target, ¿cómo se dice en español? Tú tienes que enfocarlo Exacto. a, a cada publicación. Es lo que yo decía del error más común de hacer candidaturas generales. Yo tengo, bueno, yo trabajo en management de proyectos, yo tengo una candidatura con un CV que es de project manager, entonces yo la voy a enviar a todos los lugares donde estoy buscando una posición de project manager. No, tienes que hacerla Sí, enfocada a la posición. Y no sí, solamente por el hecho, o sea, para mí la razón principal de esto es que el primer filtro es el sistema. Entonces, no sí, es una persona que va a estar recibiendo tu CV que va a decir, ah, pero mira, Flavito tiene mucha experiencia. No, es el sistema. Y yo, como reclutadora o cualquier otro reclutador, pone el algoritmo de las personas que necesita. Señora, hasta LinkedIn sí, hace eso. El LinkedIn Recruiter lo hace. Y simplemente, si tú no tienes los keywords necesarios, tu candidatura ni siquiera me va a aparecer. Entonces, hay gente que tiene un perfil súper bueno, hay personas que tienen una rica experiencia, pero no lo presentan de la manera correcta. Entonces eso hace que ni siquiera llegue a los ojos del reclutador. O sí. sea, para mí eso es lo más importante. Y también es la mayor diferencia que tenemos con nuestros países en Latinoamérica, porque al menos en Dominicana es una nueva tendencia del reclutamiento, pero en Dominicana, back in the days, eso no se hacía. Tú, mándame tu currículum, tú lo Sí, mandabas tu currículum. Ya es sí, un poco, aquí es sí, diferente. sí. Entonces, a la hora de tú colocar tus habilidades, destrezas, tú tienes que colocar esas habilidades que busca esa posición. Tal Y cual. ahí es que cae. Y ese es un grave error que nosotros cometemos, porque nosotros a veces tenemos esas habilidades, pero no la ponemos. O quizás ponemos las que tenemos las más fuertes, pero quizás tenemos otras habilidades también que son las que ellos están buscando y no utilizamos esas palabras claves. Eso es lo Yo más no, yo importante. de verdad no comprendo cómo hay personas que me dicen, yo envié 10 resúmenes ayer. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo enviaste 10? Porque uno me toma a mí horas, porque yo tengo Sí. que ver la posición, qué es lo que busca, cuáles son los requerimientos. Entonces, esa posición que yo veo, esa publicación, yo tengo que hacer mi resumen en base a eso. Tal cual. Y no es solamente enfocar tus skills y enfocar tus experiencias. O sea, la candidatura no es necesariamente el CV. Una candidatura está compuesta por tu CV, tu cover letter, si tú vas a enviar la candidatura espontáneamente por correo, el cuerpo del correo también es parte de tu candidatura. Entonces, buscar trabajo es un trabajo y se Sí, necesita tiempo, detalles. Entonces, por eso que digo que ese es uno de los errores más comunes, pero también es, ¿cómo lo puedo explicar? Al fin y al cabo ni sigue siendo un error porque es que tu candidatura no llega. Entonces es no, como, yo ni la veo. También algo importante es que tenemos que aprender a identificar cuáles son los keywords de los job listings, o sea, dónde están. sí, Eso es importante, sí, porque hay algunas cosas que uno pone de manera general en los job listings, ya sea por cuestiones legales, por cuestiones sociales, pero bueno, hay ciertas cosas que son bastante generales. Hay que aprender a identificar cuáles son los keywords de la posición que yo estoy aplicando, ver si yo los tengo, por supuesto. Y entonces, una vez que yo digo, ok, si Eviani es capaz de hacer eso, si Eviani tiene la experiencia, entonces poner eso en mi CV. ¿Dónde? En mis skills o también dentro de las experiencias, o sea, las tareas de las exacto. experiencias que yo he tenido. También voy a volver a hablar sobre este tema de los errores. Y es el hecho de que otro error muy común es que tengo una posición que ya yo le he repetido en muchos lugares, por ejemplo, asistente. Digamos que yo fui asistente en 5 lugares. Yo no voy a repetir en cada posición, o sea, en cada sección de experiencia que yo tuve como Sí, asistente, las mismas tareas, si yo las hice. ok, claro. Porque esto es repetitivo, le quita coherencia al CV y me hace perder tiempo.
Entonces, ese es Sí, otro error importante. ¿Cómo yo puedo sustituir esas tareas? Bueno, busca la posición que tú vas a aplicar, identifica los keywords y cambia esas tareas con esos keywords que están ahí. Y tú vas sí, a ver que vas a tener resultados. sí, Definitivamente. O sea, buscar trabajo es un trabajo, pero una vez que tú le coges la técnica, listo. sí. Es, es aprender. O sea, es un nuevo sistema, una dinámica diferente, pero una vez que tú le coges el piso, ya. Eviani, las cosas que tú me dices quizás no son tan nuevas para mí, porque, bueno, no son tan nuevas, pero yo sé que cuando tú hablas de keywords, hay personas que tienen una idea y hay otras personas que no saben. ¿Cómo una persona identifica esas keywords dentro de un job posting o una publicación de empleo? Bueno, generalmente están en las qualifications, o sea, en las calificaciones que tú debes de tener como candidato que se están buscando. Muchas empresas pueden presentarla como que who you are o what will you do. Entonces, en esas secciones donde se habla de quién tú eres, de lo que se esperan, de las responsabilidades para esa posición, se encuentran los keywords importantes. Al momento de tú hacer tu aplicación, yo no voy a decir que no mires la empresa, pero concéntrate en analizar y entender qué se necesita para esa posición y qué esa posición va a hacer, para que de esa forma tú puedas identificar, en base a eso, los keywords. ¿Cómo se dice? O sea, necesitamos un Palabras keyword, claves. las palabras claves de la posición para que tú las puedas integrar en tu candidatura. Pero la manera Sí. de identificarlas es esa, o sea, buscar en quién eres, qué vas a hacer. Sí, y tú la puedes colocar tanto en la experiencia de Como en tus trabajo skills, sí. como en los highlight of qualifications O o skills. ¿cómo se dice highlight of qualifications? Es Bueno, o como sea, donde tú resaltas tus cualidades sí, son los en el skills. O sea, resumen. es un Entonces, sistema, perdóname, es una sección que tú la puedes poner una como la otra. A mí me gusta más poner skills que highlights of qualifications, porque highlights of qualifications es como que una frase y skills es una palabra, y eso, y al fin y al cabo, estoy expresando lo mismo, pero sí, estoy guardando espacio en la forma de mi candidatura. So, es sí, más fácil yo leer skills que highlights of qualifications. Y uno siempre tiene sí, que hacer los documentos, tanto el CV como como el cover letter, de una manera que sea como que de fácil lectura para quien lo vaya a sí, leer. sí, 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 así es. Entonces, hay algo súper importante en lo cual nosotros nos perdemos a veces. Y es cuando presentamos la experiencia como asistente administrativa, un ejemplo. ¿Qué tú hiciste? Dominicanos en Saskatchewan nos da un dato importante que es donde habla de los verbos, ¿De los qué, perdón? pero de los verbos. Oh, de los verbos. Por Ajá. ejemplo, ¿qué tú hacías como asistente administrativa? ¿Cómo tú demuestras que tú tienes esa habilidad que presenta la vacante? Imaginemos que fue en un website, que tuviste ese job post. ¿Cómo tú presentas esa habilidad dentro de la experiencia de trabajo que tuviste anteriormente? Bueno, si tú, por ejemplo, has tenido una experiencia de trabajo que está directamente relacionada a esa que tú estás aplicando, es bastante fácil. Porque básicamente una asistente administrativa pues, tiene las mismas, no las mismas, pero sus tareas pueden ser relacionadas en una industria o en otra. Si ya sea o sea, depende de la posición donde haya estado, pero sigues trabajando como asistente administrativa. La forma de tú escribir las tareas, a mí me gusta hacerlas en pasado, si la posición fue en pasado, y en presente, o en Si gerundio, aún estás trabajando si ahí. estoy trabajando ahí. Y eso es muy importante, mantener la coherencia de las descripciones en las tareas. Pero también existe otro tipo de currículum, por ejemplo, que si yo estoy viendo una posición de asistente administrativa, donde ella tiene que coordinar, atender llamadas, recibir clientes, pero yo nunca he sido asistente administrativa, sin embargo, yo trabajé como recepcionista en algún lugar donde yo tengo
varios de los skills que se necesitan para esa posición, Sí, pues una manera de que tú puedas presentarte como tu candidatura es hacer un CV, un CV basado en tus competencias, no un CV basado a nivel cronológico, como ordinario, sí, digamos. sí, sí. Esa es otra manera de poder hacerlo, de poder presentarlo. Algo que a mí me gusta mucho utilizar es el hecho de que yo trato de leer bien. O sea, cuando yo les digo como detenerse a analizar la job description, es identificar qué es lo que se pide, yo he hecho, yo sé hacer y yo puedo dar. Entonces, eso lo vas a Sí. poner dentro de tus tareas, manteniendo el orden de los verbos, tal como dijo Dominicanos de Saskatchewan, y también manteniendo la coherencia del documento. Algo importante también, que creo que no lo mencioné ahorita, es tu CV es tu perfil técnico, vamos a decir, pero, y normalmente tu cover letter hace tu parte de tu presentación de soft skills, o sea, de tus actitudes, de tu personalidad. Pero es importante poner algunos de esos skills que son suaves dentro de tu CV de todas formas. En la sección de skills o high level qualifications, es importante que tú puedas poner ciertas, como que ciertas cosas que son propias tuyas. Todos los newcomers vamos a traer diversidad. Somos adaptables. Entonces, esas son palabras claves que tú debes de mantener en tu CV. No importa la posición que vayas a aplicar. Y los softwares que tú manejas también son muy importantes. En una sola sección. O sea, ponerlos de fácil acceso. Eso se me olvidó decirlo ahorita en la parte Tú de los sabes skills. algo que me gusta mucho aquí en Canadá y que las personas que están buscando trabajo deben tomar en cuenta. Muchas veces solamente nos enfocamos en buscar posiciones en las cuales nosotros tengamos experiencia, lo cual es bueno. Uh-huh. Pero también nosotros podemos experimentar cambios en cuanto Claro. al área laboral La y industria. porque tenemos esa habilidad. Claro. Entonces, también sucede con personas que quieren venir, pero ejercen trabajos regulados en República Dominicana. Y vuelvo otra vez al live de Dominicanos en Saskatchewan con experiencia canadiense, que esta chica es arquitecta. Arquitectura es una profesión regulada. Sin Maciel, embargo, sí, Travesías Canadá. metí la pata. Perdón. Travesía Canadá, gracias. Qué bueno que tú lo sabías. Pero, ¿qué, qué, qué buen punto este, porque ella es arquitecta, pero ella no se dedicó a buscar trabajo en arquitectura, sino en cualquier otra área que tenga relación Claro. con lo que ella estudió. Entonces, hay personas que se han enfrascado, porque yo estudié tal cosa, yo soy médico, pero tú eres médico y también lo hablamos con Rumbo Canadá al hablar de las profesiones reguladas, que nos enfocamos en buscar directamente nuestra área, pero tú eres médico, pero tú puedes aplicar en algo que tenga que ver con medicina, Claro, que no esté laboratorios. regulado y estás trabajando en tu área. Yo creo que también o sea, para mí influye el tema de la seguridad y confianza que tú tienes en ti mismo y en tu perfil como profesional. Obviamente, perdón. Ah, Eso, perdón. eso, eso disminuye el chance Claro. de tu buscar trabajo cuando sucede eso. Sí, claro, pero, o sea, yo no lo veo tan mal porque independientemente de tú quieres, o sea, tú quieres aplicar a posiciones donde tu candidatura puede destacar por tu experiencia, por tu academia. O sea, yo no veo tan mal que tú no quieras cambiar de industria, pero tal cual, porque es tu zona de confort, digamos, pero tal cual como tú dices, eso reduce el campo donde Claro. tú vayas a aplicar. Entonces, cuando uno da el salto de venir de República Dominicana o de cualquier otro país a un país diferente como lo es Canadá, a veces como que uno se concentra en lo que yo conozco porque yo tengo que Sí, pelear con lo que yo conozco. Y por sí, ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo estudié Derecho. Yo nunca digo que yo soy abogada. Yo tengo un título de Derecho. Yo sí. no ejerzo, o sea, yo he ejercido Derecho, claro que sí, en Dominicana yo ejercí algunas veces, algunos puntos, pero nunca ha sido mi profesión, digamos, que yo ejerzo full. Yo siempre me he dedicado a recursos humanos y administración. Entonces, así como en Dominicana,
cuando yo vine para acá, mi West me fue como un bachelor en Derecho. Yo dije, ay Dios, pero ¿y entonces cómo? Yo no quiero ser abogada, yo no quiero, primero es regulado y segundo yo no quiero trabajar en Derecho. Yo me apoyé en mis experiencias de trabajo para seguir trabajando en otra industria diferente a la cual yo estudié. Entonces, Sí, en mi caso funcionó perfectamente porque yo tenía todas mis experiencias, pero si no las tienes y es tu caso, que quieres cambiar de industria, puedes apoyarte presentando tu candidatura con otras posiciones en base a tus competencias, no exacto. específicamente a las experiencias que tuviste. Sí, sí, tienes toda la razón. Entonces, cuando hablamos del resumen, ya sabemos que debemos enfocarlo a esta posición donde nosotros encontramos un website o en periódicos, donde sea, pero ya sabemos que tenemos que elaborar ese resumen direccionado a A ese esa job posición. post, a esa posición. Una vez nosotros enviamos el resumen, imaginemos que nos va súper bien. Ahora ya pasamos, es como un colador con los hoyitos, o los hoyos más grandes, pero nos falta otro colador que es el de la entrevista. Háblanos un poquito de eso. Bueno, ¿Dónde se cae la gente? ¿Dónde, para dónde mí, falla? bueno, yo te voy a decir algo. Yo creo que la búsqueda de trabajo digamos, como las relaciones que dicen, el primer filtro son los 3 meses, después el año y después los 3 años. Yo creo que el proceso de reclutamiento es tal cual. El primer filtro es tu candidatura. El segundo filtro es el pre-screen, la llamada que te hace el reclutador, que no es la entrevista de trabajo. Es una conversación, o sea, eso hay que hacer la diferencia. Y el tercer filtro es efectivamente esa entrevista de trabajo, que puede ser 2 o 3, depende de la industria. Para mí, la gente se cae en la entrevista. Oh. O sea, sí, definitivamente. Te voy a decir Eh, algo, te voy a decir algo. Yo envié muchos resúmenes en el área de recursos humanos, que era el área donde yo quería trabajar cuando llegué, cuando me gradué, porque en eso fue lo que estudié. Y, y no me llamaron de ninguno. entonces, tu candidatura no estaban bien. Eh, no sé, no sé. Porque también hay mucha competencia, mucha gente está buscando trabajo en esa área. Sí. Sin embargo, recuerdo que antes de tener experiencia en lo que trabajo ahora mismo, eh, me caí en 2 entrevistas Es lo y más ahora me difícil. doy cuenta por qué no me fue bien en las entrevistas. A ver, ¿por qué? Dame tu análisis. ¿Por qué no te fue bien? Lo primero es que yo no tenía experiencia en esa área, Ok. experiencia canadiense. No sabía cómo era el abordaje con las familias, no sabía cómo era el abordaje con los niños. Entonces mis respuestas eran muy a mi experiencia en República Dominicana. Ok. Bueno. Entonces yo tenía los skills y realmente yo veía, por ejemplo, hubieron 2 posiciones que yo las leía y era yo. O sea, yo las leía y decía, pero esta posición me está describiendo a mí, pero yo no tenía la experiencia. Mira, nosotros como Newcomers nos presentamos a otro super filtro, y es el tema de la experiencia canadiense. Muchas veces nosotros como que venimos con ese chip porque es lo que vamos a ver en las entrevistas de trabajo, o incluso a veces no nos llaman porque no tenemos experiencia canadiense. Te voy a explicar, en mi caso, qué me funcionó como para poder overcome, como para poder pasar esa parte de la experiencia canadiense. Yo entiendo que mi caso es un poco particular porque yo tengo un perfil muy específico que aquí en Toronto, digamos que es demandado. Es el hecho de que yo soy bilingüe, yo hablo 3 idiomas totalmente. O sea, como soy bilingüe en francés, en español y en inglés. Entonces, por eso entiendo que tengo un plus. Pero yo durante la mayor parte de mi tiempo en Dominicana, yo trabajaba en proyectos educativos haciendo reclutamiento de estudiantes para la Embajada de Francia. Y cuando yo vine aquí a Canadá, yo empecé a buscar mucho trabajo en universidades porque yo tenía experiencia trabajando en universidades francesas. Y siempre me encontraba ese punto. No tienes experiencia canadiense, no tienes suficiente experiencia canadiense. Y yo me dije,
no puede ser que la experiencia que yo tuve en otros países no sea lo suficientemente buena para que sea válida en Canadá. Entonces, yo lo que hice fue que empecé, cuando me decían eso, yo les decía, sí, lo entiendo perfectamente, pero yo tengo experiencias en otros países que tienen sistema educativo lo suficientemente grande y amplio como Canadá. Ejemplo, Francia. Ese es en mi caso. Conozco personas que cuando tienen esa situación, lo que hacen es que dan otros argumentos para poder como overcome esa pared. Sí, lo entiendo y lo puedo entender perfectamente, pero por ejemplo, yo tengo una muy buena motivación, yo soy un candidato de fácil aprendizaje, el hecho de yo venir de otro país, instalarme aquí, presenta mi adaptabilidad, mi flexibilidad, mi capacidad de trabajar fuera de mi zona de confort. O sea, lo ideal es utilizar esa razón negativa que te da el empleador o el reclutador para no Anoten, contratarte, señores, anoten. para sobrepasar, gracias, Emmanuel, para poder sobrepasar ese obstáculo que te da el empleador, es poder traducirlo a una capacidad, digamos, a un skill positivo que tú puedas tener. O sea, ¿cuáles son las herramientas de personalidad que yo saco del hecho de que yo no tengo experiencia canadiense? Sí, Bueno, tú vas a sí. tener yo voy a traer al equipo, o sea, diversidad, yo voy a traer al equipo una manera diferente de pensar. Es venderte. O sea, En mi caso yo hice voluntariado en esa área por varios meses. eso es una excelente, excelente manera Sí, de poder integrarte, porque no solamente por eso tienes experiencia, sino que también haces el tema del networking, que, sí, o sea, esa sí, es la opción número uno de poder conseguir trabajo. Yo entiendo que no es solamente en Canadá, eso en cualquier parte del mundo. claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, hay una persona que pregunta, ¿qué se hace cuando una persona maneja muchas áreas? Yo creo que eso es la mayor bendición, Sí y no, ¿no? sí y no, depende. Yo estoy buscando a una persona que me haga A, B, C y D. Si tú te presentas donde yo hago A, B, C, D, E, F, G, o sea, ¿dónde está tu especialidad? ¿Qué te hace diferente? Que conozcas muchas cosas, pero eso también permite que tú no te concentres en una sola o que no seas lo suficientemente bueno en una sola. Todo depende de cómo tú lo puedas presentar. Si yo sé hacer A, B, C y D y yo estoy aplicando para una posición que me pide A y B, yo voy a enfocar mi candidatura para A y B, pero en la Exacto. entrevista yo puedo utilizar, además, no está en mi CV, yo sé hacer C y D. Ay, ¿cómo? Ah, bueno, mira, yo hice esto, yo lo representé de esa manera. O sea, en tu CV tú tienes que enfocarte específicamente en lo que ellos están Sí, buscando. En la sí. entrevista brilla con todo lo que tú tienes para dar. Por eso te digo que es una ventaja para esa persona, porque si tú sabes hacer, si tú tienes experiencia y habilidades en diferentes áreas, ay, Travesía Canadá llegó. No, Si pero tú eso le tienes puede pasar a cualquiera, tranquila. Si tú tienes experiencia y habilidades en diferentes áreas, pues mejor, porque tú puedes aplicar a varias posiciones. Simplemente que tú no tienes que Exacto, sí, enfocarte en sí. esas áreas que ellos no están buscando. Me parece que yo entendí mal la pregunta entonces. O sea, sí, es súper bueno que tú tengas un gran campo de Exacto, trabajo, fantástico, pero no necesariamente tú tienes que poner presentarlo, absolutamente todo en las candidaturas que haces. Yo creo que presentarlo. sí. Entonces, ahí vamos, yo quiero que tú me digas de manera breve para las personas que no, dice a una persona, hay que saber venderse. Para Tal las cual. personas que están en República Dominicana y que quieren buscar trabajo en Canadá, ¿dónde tú les recomiendas buscar? Indeed. Indeed Indeed. o LinkedIn. Yo siempre digo, todos los ATS tienen programados como que la publicación automática. Hola, Ahora ella está Travesía poniendo Canadá, hola fuego. Jorge. Llegaron dos, Travesía Canadá y Experiencia Canadiense. Bueno, ya te lo dejo a ti, Jocelyn. Pero bueno, te decía, todas los ATS tienen integrados el sistema de que tú automáticamente puedes publicar la posición que tú estás buscando, la vacante, en Indeed y en LinkedIn. Son los principales. Hay muchos más, ZipRecruiter, Nuvo, Glassdoor, hay muchos, pero yo entiendo Sí. que lo que tú vas a encontrar en todas esas siempre están en Indeed o en LinkedIn. Pero, por ejemplo, les voy a dar un tip.
Cuando están buscando trabajo, cuando están buscando trabajos, tal como creo que fue Maciel que la vi en algún lugar o no sé por qué, pero tengo la En un mente live. que puede ser, que ella habló de una tabla Excel, como que ella hacía del tracking de las aplicaciones que ella Oh, sí, tenía. sí, sí, me gustó esa técnica. Esa es una técnica muy buena, tú tienes que ser muy organizado para eso, lo cual está fantástico, pero también a mí me gusta no solamente enfocarme en Indeed o en LinkedIn, sino, por ejemplo, cuando yo vine que quería buscar trabajos en universidades, yo me hice un cuadro Excel con todas las universidades que estaban en Toronto o los colleges que estaban en Toronto, un radio disponible para mí a nivel de Sí. transporte, y yo entraba directamente a las páginas de esas empresas. Entonces, concéntrate en buscar, si sabes la industria donde quieres trabajar, concéntrate en buscar en las empresas de esa industria. Google es fantástico para eso. Tú puedes poner la industria al lugar y te salen muchas empresas. Y también en LinkedIn y también Indeed. Eso es lo que yo recomiendo y lo que yo haría. Y no te desanimes, empieza desde abajo, Es que porque a yo veces nos siempre, desanimamos. yo voy a aprovechar esta plataforma. Yo voy a decir algo que a lo mejor, eh, bueno, yo no sé cómo lo puedan tomar, pero de manera personal, yo creo que es un motivo, o sea, una forma de vida. A mí no me gusta poner todos los huevos en una sola canasta. Yo entiendo que uno tiene que tomar acción sobre los planes que tú quieres para lograr una meta de todas las maneras que tú tengas posible. Exacto. Entonces, si tu idea es venir a Canadá y tú estás fuera del país, pero tú no tienes un perfil lo suficientemente rico para hacer el Express Entry, por ejemplo, y asegurarte una invitación, o a lo mejor tú no tienes, te falta algo a nivel académico para poder cumplir los requisitos de cualquier programa migratorio que haya. Mientras tú te preparas para lograr ese perfil necesario, no pierdes absolutamente nada en invertir en una cuestión personal con un impacto profesional, o sea, una asesoría profesional, no conmigo, puede ser con cualquier persona buscando trabajo. ¿Por qué? Porque tú vas a tener tantos aprendizajes con esto, vas a seguir preparándote, pero también tú vas como que tú tiras la chinita, porque ¿y si en Sí. Yukon necesitan a alguien como tú y tú porque no te decidiste lanzarte, no te dieron la oferta de trabajo? No, Entonces, espera. Yo no sé a cuál fue de Dominicanos en Saskatchewan, que creo que fue como el tercero de ese live, de esa serie de live que ellos tienen, que dice que hubo una persona que no tomó como, que no lo hizo y después dijo, bueno, ya tú estás aquí, tú estás en Canadá, entonces si lo hubiera hecho, sí, entonces te no, de arrepientes. verdad. Claro que sí, o sea, y no solamente esto, para mí no es una cuestión solamente a nivel laboral, de busca trabajo aunque tú no tengas todo listo. Yo creo que es una cuestión, es una vida, es como que un quote to live by, o sea, tú tienes que vivir con eso, porque de una manera u otra tú no puedes concentrarte en una sola cosa cuando tú quieres un objetivo. Es Sí, para mí. Lo que yo siempre digo sí, eso, yo nunca pongo mis huevos en una sola canasta, siempre hay plan A, B, C, D, que el sí. objetivo no cambie, pero que tú tengas varias opciones para Sí, lograrlo. sí, sí, así es. Mira, ahí tengo dos preguntas que son muy parecidas y vamos a completarla, a contestarlas juntas. Ok. Hay una persona que tiene 6 años como maestra en el MINER, en el Ministerio de Educación de República Dominicana, pero estudió comunicación social. Ujú. Y hay una persona que pregunta qué oportunidades hay para artesanos. Para Entonces, artesanos. para artesanos y manualidades. Entonces, yo creo que en este caso, y quiero que me apoyes en esta parte, eh, más que todo es buscar trabajo en base a las habilidades que nosotros tenemos, no realmente en lo que estudiamos o en lo que estamos haciendo actualmente. Yo entiendo que cualquier trabajo que cualquier oferta de trabajo que presente una búsqueda de las habilidades que tiene la persona, esa persona puede aplicar, Tal, independientemente de lo que estudió.
Claro, tal cual es así. Todo tiene su pro y su contra. Entonces, obviamente, yo no me voy a sentar aquí y te voy a decir, claro, aplica por tu competencia, te vamos a coger de una vez. O sea, no. Obviamente tú tienes un hándicap con tu candidatura si tú estás aplicando algo que aunque tú tengas la competencia, tú no tienes ningún tipo de experiencia en eso. Pero lo que pasa es que también la manera en la cual tú lo presentas, volvemos al tema de la presentación de lo que yo he hecho. Una cosa es que yo haya tenido una experiencia en un verano, por ejemplo, de camarera, pero yo nunca he sido recepcionista y esté aplicando una posición de recepcionista. Ahí tú tienes atención al cliente. Cuando tú eres de Sí, camarera, tú tienes contacto con el cliente, tú tienes sí, un skill. Entonces, tal como tú dices, es presentar mi candidatura con los skills que yo tengo, aunque yo no tenga la experiencia per se. Es la sí. relación de una cosa con la otra. Entonces, teniendo en cuenta esto, no es que no te vamos a tomar en cuenta porque tú no tienes la experiencia y tú solamente estás presentando el skill. No. Pero tampoco es cierto que porque tú presentes el skill, yo te voy a dar prioridad sobre una persona que tenga la experiencia. Entonces, Claro, ahí volvemos a lo que tú me preguntaste ahorita del tema de dónde que la gente se cae. sí, Es como, he estado tan integral, porque puede ser que yo no tenga la experiencia per se, tenga los skills, pero yo rompa la entrevista. sí. Entonces el hiring manager diga, no, yo Esa necesito es. esa chica, porque también hay algo que pasa mucho aquí en Canadá y es que los hiring managers no exclusivamente están buscando el candidato técnico perfecto. Sí, Ellos están buscando the perfect fit para mi team. ¿Por qué? Porque sí, lo técnico se aprende. sí. Entonces, eso también hay que Y tomarlo en cuenta. también la seguridad como, con la que tú te Claro. presentes. Recuerda que una entrevista es presión para uno, aún siendo en el mismo idioma, en nuestro idioma. Imagínate cuando nosotros nos vamos con todos estos complejos y acentos a entrevistarnos en inglés. O sea, es Jocelyn, ese es doble otro live. presión. Hablar de las entrevistas de trabajo es otro live. O sea, precisamente, mira, yo tuve una presentación con la gente de experiencia canadiense que nosotros duramos como 3 horas hablando, fue maravilloso. Y hablamos mucho sobre el tema de las entrevistas, porque tú llegar a la entrevista, tú tienes que pasar por el pre-screen. Y yo particularmente soy de las reclutadoras que yo corto ahí de una vez en la primera, en el pre-screen. Si yo te llamo como reclutadora para pedirte una entrevista o para hablar un poquito contigo y yo no puedo tener informaciones de ti, se me hace difícil tener las respuestas que yo quiero, tengo que sacarte la palabra de la boca, yo no te invito a una entrevista. O sea, yo le digo al hiring manager, estos son los dos candidatos que son como suitable, son como que podrían ser interesantes. Pero, o sea, prepararse para la entrevista, digamos, va desde el momento que tú tienes el pre-screen. ¿De qué tú te estás riendo? Yo me estoy riendo de mí porque cada vez que empiezo un live, digo, Jocelyn, en este live te vas a portar bien, pero yo no me puedo calmar. ¿Tú sabes lo que me pasó el otro día? Nosotros tenemos más de 2 meses buscando una persona, tenemos una posición vacante donde yo trabajo. Y tú no me lo vas a creer porque para yo creerlo, tenía que verlo, tuve que verlo. Nosotros entrevistamos a una persona en un supermercado mientras hacía la compra. Yo he cogido entrevista en Guagua. Mi trabajo de ahora, yo lo conseguí por LinkedIn y mi jefe me llamó, quien es mi jefe hoy, y Sí, yo le pero dije, ella tenía ya una cita para la entrevista. Ella tenía sí, una yo también. y nunca le vimos la cara a la señora. Espera. Ah, perdón, pero no, era una entrevista virtual, no era una llamada. No, era una entrevista de trabajo por Por Zoom o por Zoom. cualquier. No, espérate. Sí, ella tenía ese día teníamos 5 entrevistas. Y cuando le tocó a ella estaba en el supermercado, nunca vimos su cara No, y ella hasta pagó, no, ella hasta pagó. hay de todo. O sea, Pero nosotros tenemos una técnica, por ejemplo, yo no trabajo en reclutamiento, pero cuando se está reclutando, siempre me invitan a las entrevistas porque siempre
hay más de una persona, mi jefa y yo, u otra de las supervisoras. Y eso es increíble. Mira, es que también eso es otra cosa, por eso que te digo que las entrevistas es otro live. Hay varios estilos de entrevistas, hay de paneles y hay técnicas para cada una, si es individual. Hay entrevistas que se hacen varios candidatos al mismo tiempo. Nosotros no lo completamos la entrevista porque ya sabíamos de ello y nos Exacto. hacíamos así como que, Pero, o sea, por ejemplo, para evitar ese tipo de cosas, digo, uno puede tener sorpresas. Créeme que hay de todo. Y hay sorpresas en cualquier momento. Pero normalmente, para evitar ese tipo de situaciones, que los candidatos que lleguen a la entrevista ya final, como que no sean candidatos potenciales, se hacen los pre-screenings, se hacen llamadas previas, donde ahí tú le preguntas algunas cosas generales al candidato antes de la entrevista. Por ejemplo, ¿por qué tú quieres trabajar con nosotros? ¿Qué tú conoces de mi empresa? ¿Cómo tú te ves en 5 años? Y ahí voy a decir algo con respecto a lo de verse en 5 años. increíble. También, por ejemplo, la industria donde tú vas a trabajar, hay muchas empresas que quieren personas que conozcan la industria, si tú eres de la construcción, si tú eres de la electricidad, en mi caso, por ejemplo. Entonces, como que ese tipo de cosas yo lo pregunto, se preguntan. Y el salario, la compensación. Pero bueno, lo que le iba a decir es que tú tienes que tener como esas respuestas eh, que no sean lo suficientemente estructuradas para que no se vea como que tú tienes un script, como que un guión para tú Sí, responderlas, pero también que se presenten de la manera más segura posible para yo saber que tú me estás diciendo la verdad y que tú estás siendo auténtico, porque eso es importante. sí. Entonces, o sea, por eso es que es tan importante ese pre-screening. Porque si yo hablando contigo en esa primera entrevista, yo no noto que tú eres una persona flexible, de fácil abordaje, que sea la conversación pueda fluir o que tú no Sí, sepas lo que tú quieres, sí, que tú ni siquiera sepas cuál es mi empresa o por qué tú quieres trabajar con nosotros. sí, hacer un research, hacer una investigación sobre esa empresa, qué hace, cuáles son sus valores, Sí, su visión. y bueno, otro tip. En cuando tú haces la research de la empresa, no te enfoques solamente en la visión, en los valores, eso es muy típico, o sea, eso es Okay. muy tradicional. Enfócate en quiénes son sus clientes, cuánto tiempo tienen en el país, cuánto tiempo tienen establecido. Estamos en COVID, pregunta cómo ha sido la situación con COVID, cómo los ha afectado, cómo ya han sobrepasado la pandemia, cuáles son los cambios que tienen. Pregúntale todo eso al reclutador y guarda las preguntas específicas de la posición para el hiring manager. Yo sé que nos estamos yendo un poquito de tema con el asunto de la entrevista, que dijimos que no íbamos a hablar mucho de Y eso. vamos a tocar mucho de eso. Exacto. Pero en la entrevista es tu momento de brillar. Brillar de manera personal y también brillar a nivel técnico. Deja con la Sí. duda. Preséntate como, wow, este candidato, como yo siento que sería un Y buen fit. prepárate, y prepárate también, igual que si tú fueras personal, o sea, elige Ah, un claro, lugar tranquilo, sin mucha distracción, claro, claro. que se La vea todo ropa, bien, que tu cara se vea bien, establece contacto visual, o sea, mira hacia el frente. sí, Eh, todo eso. La ropa que vas a usar, sé Prepara, puntual. exactamente, porque te digo, suena increíble, Vianney, pero nosotros tenemos nosotros tuvimos muchas entrevistas y eso, aunque pareciese obvio, no. No, es una Muchas cosa personas que no te impresionante. miraban con la cabeza hacia abajo. Y algo que me gustó Maciel, que me dijo, que comentó Maciel en el live con Dominicanos en Saskatchewan, fue que ella tenía como palabras claves escritas, que esa es una ventaja sobre la entrevista en personal, que ella anotaba esas palabras claves porque tú sabes que el inglés no es nuestra lengua materna, entonces se nos puede Jugar, olvidar. sí. Entonces, yo creo que nosotros podríamos aplicar esta técnica. Pregunta a trabajar en Canadá. Desde que inició la pandemia, se dispararon las ofertas de empleo remoto. Uh-huh. ¿Puedes comentar algo sobre el tema? ¿Qué podrías tú, Evian, comentar sobre este tema? Lo dijo todo. Desde que comenzó la pandemia
o sea, ha habido un boom. O sea, sí, el trabajo remoto, yo entiendo que COVID llegó para demostrarnos que todo se puede hacer digital, pero hay muchas empresas que todavía tienen una forma muy tradicional de trabajo y que insisten en que sus empleados vayan a las oficinas. Pero esto no necesariamente es algo malo. Yo particularmente lo veo como algo positivo porque un empleado tuyo no es simplemente una persona que está detrás de una computadora trabajando para algo puntual. Tu empleado es parte de un equipo y el equipo necesita interacción, la comunicación fluye más. Entonces, es una buena oportunidad para la gente que quiera buscar trabajo aquí en Canadá desde fuera, por ejemplo, el poder ofrecer el tema del el asunto remoto mientras se hace el proceso de visados y mientras se hace el proceso del permiso. Conozco gente que ese es el caso. Entonces, tal como el chico dice o la chica, no sé, sí es una forma muy, una nueva forma muy utilizada en estos momentos, pero no, todavía yo no creo que como que abarque la tradicional. Ok, ok. Dice Ohandi, en algunas vacantes cuando aplicas te preguntas si perteneces a grupos minoritarios. Ajá. Sí, Sí, eso, la mayoría sí, los preguntan. sí. O sea, depende de ti si quieres responder o no. Yo no veo nada de malo en responder, al contrario, yo creo que eso pudiera ser algo positivo porque el tema de la inclusión y la diversidad ayuda mucho al tema del reclutamiento, es algo que nosotros tomamos en cuenta. Entonces, el hecho de que tú te presentes como una minoridad, minoridad, sí, Minoría, minoría, minoría. una minoría visible, pues evidentemente o sea, no jugaría en contra de ti, Ok. generalmente. Pregunta Kelvin, ¿cómo puedo expresar mis conocimientos sobre ese trabajo si en mi última experiencia laboral no trabajaba eso? Bueno, si en tu última experiencia laboral no trabajabas en eso, pero en otras experiencias sí has trabajado en algo parecido, simplemente destaca la experiencia que tú tienes que haya sido parecida y no destaques la última experiencia que no tiene nada que ver. O sea, Exacto. si tú estás aplicando para una posición X y tú hiciste X hace 7 años, entonces en las últimas dos experiencias que cubren esos 7 años, menciona lo que tú hiciste, haz un overview de esas posiciones, pero la posición donde tú hiciste X, desarrollala. Sí, sí. Am, Hablemos de los programas que existen que comparan los resúmenes con la posición como JobScan sobre esos Eh, programas, softwares. Son súper útiles esos softwares porque realmente te permiten tener como que un overview previo a tu aplicar, pero yo no me llevaría al 100% de eso de todas formas. Yo confío mucho en el análisis propio que tú le das a las aplicaciones y que tú puedas analizar propiamente cuáles son los keywords de esas posiciones, teniendo en cuenta de que ya aprendimos al principio de nuestro live que la manera adecuada de poder aplicar a una posición es identificando los keywords con las cosas que ya yo he hecho o que yo soy. Entonces, sí es súper bueno súper bueno el software, lo podría seguir utilizando, pero yo no me llevaría el 100% de eso. Ah, o Handy preguntaba si responder eso podía perjudicar. O sea, decir que tú eres de la parte de, No, tú eres minoría. No, yo creo que al contrario, al porque contrario, siempre buscan, la diversidad. siempre, exacto. Comenten sobre el éxito de las candidaturas en el área agrícola. Wow, eso es una pregunta muy difícil, Junior, porque déjame decirte que lamentablemente yo no soy reclutadora ni he trabajado nunca con el tema agrícola. Lo siento. Pero yo Pero creo yo que creo que en Indeed puede poner esas palabras claves sí, eso iba a decirte. sí. Eh, Iba a decir que puedes buscar en Indeed, en LinkedIn y en las páginas locales de la localidad, por ejemplo, si tú tienes una vista sobre esas posiciones y también tomar en cuenta los tips que ya hemos dado, porque lo que hemos dado son generales, funcionan para todos. Lo siento Sí. que no tengo una experiencia particular en la industria, Junior. Pero yo creo que sí que eso lo podemos buscar en Google. En Sí, sí. Indeed lo ponemos agriculture, buscar esos trabajos y también en las provincias específicas donde la persona está interesada. ¿Es necesario tener un número de Canadá para poder aplicar a un trabajo en Canadá? ¿Y cómo lo consigo? Ok. Señores, disculpa, Eviani.
Busquen dominicanos en Saskatchewan. Ellos tienen, yo creo que tienen 3 o 4 ya lives con personas que han llegado a Canadá con contrato de trabajo. O sea, busquen esos lives. Está súper interesante. Eviani. Yo usé eso. Necesario no es. Que le da un boost a tu candidatura al 100%. Yo llegué a Toronto con 4 entrevistas de trabajo coordinadas y a mí me llamaban a mi celular en Dominicana porque yo tenía un número canadiense y todo el mundo creía que yo estaba en Toronto. Entonces sí, es bastante útil tener un número canadiense como que enviado a tu celular en Dominicana. ¿Dónde conseguirlo? Hay varias opciones. Hay varias empresas que trabajan no solamente en Canadá, sino también en Estados Unidos que te pueden ofrecer el servicio. De hecho, yo trabajé con una directamente, pero es que no me acuerdo el nombre, la verdad. Yo siempre la doy a la gente que doy las asesorías, pero yo nunca me acuerdo el nombre de la empresa, perdón. Ok, escríbanle a Eviani por privado. Señores, la gente que no sigue a Eviani, por favor, rayita abajo, underscore, Experto. expert. Sigan a Eviani. Ella sube unos tips sumamente interesantes. Ah, para una esteticista, ¿cómo sería el enfoque con tantas áreas que puede desempeñar? Bueno, ya dijo con tantas áreas que puede desempeñar, Empieza área por área, buscar área por área y busca cada requerimiento, ¿verdad? tal cual. Yo creo que funciona lo que hablamos, de que no es, aunque sea una posición particular, la que yo he hecho, la que yo conozco, tengo skills que yo puedo desarrollar en otras industrias. Yo creo que la gente se responde yo mismo porque Es confirmando solamente. no, no, está súper bien, Oportunidades súper para bien. artesanos, es profesora de manualidades, diseñadora gráfica y artista textil. Perdón, no te escuché. Oportunidades para artesanos, soy profesora de manualidades, diseñadora gráfica y artista textil. Bueno, yo personalmente no tengo ningún tipo de vacantes en esa área, pero entiendo que funciona lo que hablamos ahorita también del tema de Ir a agrícola. Indeed Ir y empezar. exacto, ir a Sí. las páginas que dan trabajos, que presentan las Eviani, ofertas. hay un tema muy interesante que no vamos a poder abarcar, pero sí me gustaría que tú lo toques en cualquiera de los lives que tú tengas en futuro. A ver, Y es comprométeme. sobre job search, el iceberg, cómo buscar esas posiciones, cómo buscar esos trabajos escondidos. Por favor, porque ya que no vamos a tocar ese tema aquí, para que las personas sepan, porque ese es un tema sumamente interesante. Ok. Cuando me Eh, inviten a otro live. sí, viene uno por ahí, yo sé. Trabajo en el área de laundry en RD y voy a hacer el curso de drywall y luego el de camionero para ampliar mi campo de trabajo. Solamente dice Felicidades, está eso. súper bien eso, que te prepares. Está muy Sí. bien. No, no leo más, no se ve más. Yo me imagino que le falta, que la pregunta le falta algo, porque me parecía como que era el preview de su pregunta. Sí, pero no se lee más. Ah, ¿cuál es la oportunidad para una doctora con habilitación docente y 6 años de experiencia como maestra? Bueno, lo que hablamos, o sea, la medicina, yo me imagino que ella habla doctor en medicina. Sí, Ok, es una profesión regulada aquí, pero tú puedes conseguir trabajo digamos, en posiciones que sean relacionadas, en laboratorios, por exacto. ejemplo. Eso lo hablamos al principio del live. Sí, No sí, cerrarte a la industria per se, o sea, a la posición per se o exacto. la profesión per se. Sí. Lizardo pregunta si das asesorías. Lizardo, bueno, déjame aprovechar esta plataforma para dar una payola para Interexpert. Eh, Efectivamente, nosotros tenemos un servicio de asesoría profesional bastante completo, donde tenemos diferentes, digamos, puntos que tratamos y profundidades. Tenemos servicios individuales como la preparación de entrevistas, la preparación para tus documentos solamente o LinkedIn y también guías de cómo buscar trabajo. Tú puedes, por favor, seguirnos en Interexpert o envíame un DM y yo me pongo en contacto contigo. Algo importante es que todos nuestros servicios son personalizados. Para mí es muy importante que todas las personas que se acerquen a mí sepan que yo me tomo el tiempo
de poder escucharlos, conocer el perfil y hacer una propuesta de calidad y que sea con valor para el candidato. Porque yo entiendo que el buscar trabajo no es simplemente tener los tips generales que yo dije y que yo entiendo que están ahí, pero también tú conocer cuáles son tus debilidades, tus fortalezas y cómo tú puedes transmitir eso en tus candidaturas. Entonces, sí, hago asesorías, comunícate con nosotros. Ok. La última pregunta, ¿en qué página puedo encontrar empresas de manufactura de dispositivos médicos? Mira, esa es una industria que está bastante potente con el tema de la pandemia. En Google puedes encontrarlo tal cual como una manera de tú hacer prospección de empresas. Por ejemplo, yo sé que en la zona de Scarborough, en Ontario, en Toronto, hay muchas empresas de ese estilo. No conozco ninguna página que sea gratis, como que recoja todas las empresas específicas en las industrias, que sea gratis. Pero hay una página que se llama Zoom Info que me escriben por DM para ayudarlo, a lo mejor lo subo ahorita en el story, donde puedes encontrar no solamente las empresas por industria, por país, por provincia, sino también encuentras las informaciones de los correos de los hiring managers si tú quieres enviar candidaturas espontáneas. Ok. Y yo creo que a esta persona que hace esta pregunta, si trabaja en una empresa de manufactura de dispositivos médicos, no necesariamente tiene que aplicar en una misma, en una empresa de la misma. No, claro que no. O Una sea, misma industria. puede ser una empresa de manufactura de otras cosas. O sea, que a veces nos limitamos a lo mismo. Entonces, yo creo que es cuestión de abrirnos, porque mientras más apertura tenemos, más oportunidades se van a presentar. Tal cual. Diani, mil gracias por Ya se acompañarnos. acabó. Tú estás, sí, Ay, pero tan rápido. tú estás muy popular, tú estás demasiado popular. Yo espero que las personas te estén escribiendo, te estén contactando, porque de verdad que me animé bastante con Luz y sus lives, con estas personas que han llegado a Canadá con contrato de trabajo, que yo quiero que sigan llegando más personas y no vengan como estudiantes gastando tanto dinero. Ay, yo creo lo mismo, pero igual, como yo te dije al principio, uno no puede poner todos los huevos en una sola canasta. Yo Sí. entiendo. Ya que se acabó, voy a dar un mensaje motivacional. Y a los que están conectados, que te siguen, que me sigan la paila y vean mis, ¿cómo se dice? IGTV, mi Ah, Instagram sí, TV, que ahí tenemos muchos videos ahí también. sí, porque tú haces mucho live también, eso está muy chulo. Bueno, mira, voy a aprovechar la oportunidad de la plataforma de La Paila y también que me imagino que vamos a guardar este live para Sí, decirles a la gente, si tú tienes planes de venir a Canadá, ya sea como por Express Entry, por estudio, lo que sea, el hecho de tú hacer una asesoría profesional es una inversión personal que tú haces, pero que tiene una proyección a nivel profesional de por vida. Lo que tú vas a aprender, mucha gente lo subestima. Y voy a dar la anécdota la voy a decir por una chica que la conozco hace muchos años, que yo la recluté para ir a Francia y que hice una asesoría profesional con ella, pero para Estados Unidos. Gracias a Dios, yo puedo decir que tengo la experiencia y el equipo para poder trabajar en las asesorías, no solamente a nivel de Canadá, sino de Francia y de Estados Unidos también, y lo ofrecemos. Bueno, lo voy a hacer breve. Esta chica, cuando hablamos, ella me dijo, ay, pero yo no voy a pagar para que me hagan mi currículum. Y yo le dije, mira, fulanita, no voy a decir su nombre por respeto. Yo te conozco hace mucho tiempo, vamos a hacer la asesoría de manera, o sea, vamos a hacerla, vamos a ver cómo yo te puedo ayudar. Y después tú me dices, si tú quieres pagar por la asesoría, bien. Si no, no pasa nada, porque al fin y al cabo alguien que yo conozco. Y yo durante muchos años hice las asesorías de manera gratuita, sin monetizar mi tiempo ni la expertise. Y en medio de la primera asesoría, la consulta, ella me dice, espérate bien, yo no pago lo que tú me dices, no. Yo pago mucho más. ¿Cuánta información pertinente que si yo hubiera sabido eso, yo tuviera otro trabajo hoy? O sea, la gente subestima la sí, importancia de las preparaciones a nivel laboral. sí.
Porque no solamente es tu perfil profesional, influye mucho también cómo tú estás buscando el trabajo. Y un trabajo es una relación que tú vas a tener con tu jefe, con tus compañeros, contigo mismo. Entonces, por eso les digo, no se limiten a que puedan, como que a buscar información, a prepararse, o no piensen que todo lo sabemos y que yo siempre he conseguido Sí, trabajo y que todo está bien. Y sí, más en un sistema diferente como lo es Canadá. sí. Entonces, aquellos que quieran tener una asesoría conmigo, por ejemplo, que tengan un tema de presupuesto, lo que sea, yo he preparado como unos paquetes para poder trabajar con el presupuesto. Por favor, hablen abiertamente conmigo, los que puedan. Mira, me funciona, no puedo, no llego a tanto, no importa, yo estoy muy abierta porque mi intención es apoyarlos. O sea, yo quiero apoyar la comunidad latina, dominicana, y siempre lo he hecho y no va a ser la excepción ahora. Entonces, escríbanme si quieren a Interexpert. Vamos a dar un 10% de descuento a todo el mundo que me escriba que viene por la paila, Oh, por este live. Y también hagan la consulta y después que tengan la consulta conmigo, si quieren hacer la asesoría completa, pues entonces pagan la diferencia. Pero no hay que abrumarse en simplemente decir, ay, yo no voy a pagar para que me ayuden, porque una sí, asesoría es una asesoría. sí, sí, sí. Eviani, por favor, anótalo. De Job Search. Yo creo que es Sí. el siguiente live que tú tienes que hacer. Acabo de lanzar un servicio de job hunting, Ay, sí, yo lo vi. muy, muy interesante, la verdad. Eh, Tengo que decir que el equipo de Interexpert está creciendo, pero yo siempre trato de mantener la calidad con los profesionales que trabajan conmigo. Entonces, aquellos que también, hay mucha gente que no tiene tiempo, pero yo les recomiendo algo. Para ustedes pedir el servicio de job hunting conmigo o con cualquier otra persona, hagan la asesoría primero, porque no vale la pena tú gastar en hacer un job hunting si tú no sabes potenciar tu candidatura de la manera correcta. Sí, así es, así es. Bueno, el tiempo se ha agotado, Yo no me Eviani. quiero ir. Muchísimas gracias, de verdad, me encantó. Qué pena que no lo pudimos hacer la semana pasada, pero aquí estamos. Gracias a las personas que se conectaron. Se han mantenido 32 personas conectadas. Oh, sí, wow. Ay, gente, Sí. gracias. Perdida en Canadá, muchas gracias por conectarte. Ah, Perdida en Canadá dice, ¿has notado alguna diferencia entre las posiciones, trabajos que se ofrecen a los residentes temporales y a los residentes permanentes? ¿Existe alguna ventaja? Yo, A ver, mira, por mi eso te experiencia pregunta. puedo decirte, o sea, entiendo lo que ella dice. Yo no creo que exista diferencia en el trabajo, en un trabajo y el otro, pero sí puedo decirte que cuando tú vienes como residente permanente, es mucho más fácil porque cuando tú eres residente temporal, la palabra temporal asusta a que tú te vayas a ir pronto o que yo tenga como empresa tener que hacer un proceso legal para que tú te quedes en el país. Sí. Pero sí puedo decir por experiencia, porque eso es algo que vivo diariamente, hay algunas provincias en Canadá donde sí le dan mucha importancia a eso y otras en las cuales Oh, ni lo mencionan. O sea, yo por la experiencia puedo ver que, por ejemplo, en la provincia del West, principalmente en British Columbia, todos mis hiring managers me preguntan, cuando tú hables con los candidatos, pregúntale si tienen work permit o son oh, residentes. ok, ok. Entonces, pero, Pero, ¿y a eso ver, es legal? ¿Eso es legal, hacer esa pregunta? eh, tú no le preguntas directamente como que tú preguntas cuál es tu estatus. ¿Cuál es tu Ok, estatus? ok. A ver, también hay un punto importante y es que estamos hablando desde el punto de vista del candidato, pero también tenemos que ver el punto de vista del empleador. Entonces, una de las peores cosas que el empleador puede tener en su proceso de reclutamiento es un bad hire, o sea, una persona que no funcione después que pase todo el proceso o que a los 2 meses se Claro, tenga que una ir. pérdida. Exactamente. Entonces, nosotros, o sea, el empleador no te va a preguntar cosas personales como que de esa manera, pero al fin y al cabo se van a dar cuenta porque cuando te piden tu SIN number,
Sí, sí, ahí se dan cuenta. Entonces, es una conversación que tú lo puedes hacer, pero de verdad no pasa en todas las provincias. Yo no lo he visto en Ontario, no lo he visto ni en Manitoba. O sea, es simplemente la gente con las cuales yo he trabajado en British Columbia, de verdad. No sé por qué. Ok. Bueno, bien, y ya sí. Muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a guardar este live, compártanlo y seguimos en comunicación. Los voy a sorprender de aquí al fin de semana y les voy a contar lo que me pasó durante los últimos 10 días de mi vida. Así que pásenla muy bien, gracias por conectarse y hasta la vista. Chao, Bye muchas bye. gracias. Gracias, Bye. Debian. Bye bye.